La gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que están sintonizándonos en este momento aquí, en este subprograma, meditando en la palabra con su amigo y hermano, consiervo en Cristo Jesús, Pastor Luis F. Padilla. En esta noche tenemos como invitado especial en este subprograma aquí de Radio Tetelesté, la voz del maestro, a nuestro estimado amigo y hermano, gloria al Señor. Yo creo que ustedes ya lo conocen, lo escuchan. Es el hermano que en la radio habla con nosotros a evangelizar, el hermano Francisco Oliva Barrales. Estimado, un gusto, un placer tenerlo aquí entre nosotros. Muchas gracias, hermano Luis. Perdón por ese pequeño golpe ahí. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí junto a ustedes y junto a los hermanos que están sintonizando la radio. Recién acabo de compartir el link para que los hermanos lo puedan tener. Así que gracias igual a usted, hermano Luis, por esta invitación, por la conversación que vamos a tener, con la ayuda y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿qué más puedo decirle? Bueno, agradecido con el Señor por la vida, la salud que Él nos concede. Porque bueno, yo esta semana he visto la misericordia y la gloria de Dios en hartos sentidos. Así que yo le bendigo a nuestro Señor, le doy gracias y gloria a Él por todo lo que Él ha hecho conmigo, con mi vida, y por sobre todo por su misericordia. Como dice el profeta Jeremías, si no fuera por la misericordia de Dios, habríamos sido consumidos que tiempo. Nueva es cada mañana su misericordia. ¿Sí que eso, hermano Luis? Pues gloria a Dios, hermano, muchas gracias. Aquí estamos agradecidos con el Señor por lo que Él hace en nuestras vidas y por lo que continuará haciendo. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, en este subprograma, meditando en la palabra, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar un tema, es un tema que por la gracia de Dios, en esta estación, nosotros podemos, en esta radio, por ahí leí un hermano que dijo la mejor radio de todo tiempo. Gloria a Dios. Gracias al Señor por eso. En esta radio podemos hablar de todos los temas. Aquí podemos hablar de lo que sea. Gloria al Señor, después que sea con una vista para edificación, para entendimiento, para conocimiento y para crecer. Gloria al Señor, aleluya, para la edificación del pueblo del Señor. Hoy vamos a tener una charla, nuestro amado hermano y yo. Y digo una charla, gloria al Señor, aleluya. Y vamos a estar conversando sobre la unicidad versus o contra o lo opuesto, la Trinidad. Y va a ser un programa en la cual vamos a hablar, una charla. No va a ser un debate. No será un debate en torno de discusión, un debate en torno de yo sé más que usted no sabe nada. No es un debate de esa manera, es una charla, una conversación. Gloria al Señor. El hermano Francisco, que por supuesto es mi tocayo, por eso es la F de mi nombre, Luis F. de Francisco. Gloria al Señor, aleluya. Nos vamos a hablar, charlar, tener una conversación, por el lado de la Trinidad y yo en el lado de la unicidad. Si no saben, mis amados hermanos, para que los que nos escuchan, soy unicitario, creo en un único Dios que se ha manifestado en diferentes maneras. No creo que Dios es un Dios en tres personas. Creo que Dios, siendo Dios omnipotente, omnisciente, omnisapiente, todopoderoso, gloria al Señor, aleluya, se ha dejado ver en diferentes formas con todo, en su creación, y la última manera en la cual Él se dio a conocer fue a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. Y eso no debería de causar que nosotros fuéramos enemigos, maltratarnos unos al otro, sino que deberíamos de tomar el tiempo de ver por qué.
y las escrituras están ahí para ese, ¿cómo se dice? Para ese fin. Así que, hermano Francisco, en esta charla, déjenos saber un poco de usted. ¿Cómo llegó usted a donde está hoy en su fe? Déjenos un testimonio de cómo Francisco llegó al conocimiento del Señor y cómo y cuándo. Bien. ¿Se escucha bien? ¿Sigue mi voz? Ya. Bueno, ¿cómo comenzó mi llegada al Evangelio? Es una pregunta excelente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que antes de que el Señor me salvara, esta persona que les habla era un hipócrita de pies a cabeza. A cabeza, perdón. Me explico. Yo participaba desde muy pequeño en la iglesia evangélica. Obviamente de chiquitito a uno siempre lo obligaban a asistir. Y llegó un punto en mi vida que no entra a la adolescencia, entra a ya empezar a madurar físicamente y emocionalmente. Y yo iba a la iglesia, pero fuera de la iglesia era otro. En mi casa era otro, en el liceo donde estaba, o en la secundaria donde yo estaba, era otra persona. Y yo tocaba un instrumento, a mí me gustaba harto la batería, el drums. Y, y a mí lo que me movía a ir a la iglesia era por eso, porque voy a tocar y estaba ahí con los jóvenes que estaban en la música y podíamos tocar música. Entonces, pero aquí en mi casa yo era muy rebelde con mi mamá, con mi hermano igual era un muy mal hermano. Y también tuve unas malas juntas, me acuerdo, con los vecinos de acá donde yo mismo vivo. Salíamos las noches a juntarnos y hablábamos puras estupideces. Y esto no, lo que voy a decir ahora, lo voy a contar, bueno, para vergüenza mía, pero para gloria de Dios. Yo era una persona lujuriosa y, bueno, en esos años no existía el internet como lo es hoy en día. Uno cayó en lo que es la pornografía, por la influencia de amistades, incluso con algunos jóvenes de la iglesia donde yo participaba también. Vimos en alguna ocasión videos de esa índole. Y, eh, y ahí comenzó como el proceso de uno sentirse vacío, inútil, porque eso es lo que produce el pecado, produce vaciedad, que uno se sienta inútil, que uno se sienta inservible y los deseos de morir, porque la paga el pecado, dice la escritura, que es la muerte. Entonces yo recuerdo igual, el otro día lo comentaba, recuerdo que estaba un día con mi mamá discutiendo aquí en la casa y que yo le grité, no sé cuántas veces le grité a ella, que no la amaba, que no la quería. Y imagínense, tengo que haberle hecho pedazo al corazón a mi mamá en ese momento, porque yo creo que lo peor que una madre puede esperar de un hijo es que su hijo le grite en su cara y se lo repita 1000 veces que no la quiera, que no la ame. Y así era de malo. Y después iba a la iglesia, lloraba y levantaba mis manos, como si nada. Entonces, y el otro punto que a mí igual me marcó harto era que había una persona en la faz de la tierra a la que yo odiaba con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi ser. Lo odiaba por completo a esta persona, y esa persona es mi padre biológico, porque él, bueno, no, él nos abandonó, se fue de la casa, entonces hubieron hartas cosas que pasaron acá, que no quiero entrar en detalle, y eso en uno gatilló ese sentimiento de odio hacia él, al punto que yo quería crecer para patearlo así, patearlo en el suelo, dejarlo botado hasta que me suplicara, hijo, perdóname, y desahogarme golpeándolo. Esos eran mis grandes deseos. Entonces, esa era mi vida. Después ya yo no quería, ir a la iglesia más que nada por la música, pero no conocía a Dios, no tenía idea de quién era. Y lo único que a mí me motivaba para estar ahí en la iglesia era tocar la batería. Entonces, el día domingo 25 de febrero del año 2007, entre las 3 y 4 de la tarde,
en la localidad de Curanilahue, un pueblo que hay acá, una comuna que hay acá en la octava región de Chile. El- yo participé por 3 días, era una suerte de retiro espiritual cristiano y yo como estaba de paseo donde unos tíos en Curanilahue, ellos me dijeron que fuera. Así que ya, voy a ir. Entonces, el último día que fue el día domingo, porque empezó un viernes en la tarde, el día domingo, yo me encontraba en un colegio, que ese colegio fue el que pidieron para hacer este encuentro, esta reunión cristiana. Entonces, el día domingo 25 de febrero del año 2007, hace ya más de 11 años, entre las 3 y 4 de la tarde, el predicador de ese momento tocó un tema. El tema era la llenura del Espíritu Santo. Yo hasta ese punto de mi vida, eh, pese a que había estado 3 días de ahí, no tenía idea de lo que se hablaba en cierta forma. Igual me sentía una persona distinta, me sentía igual. Y bueno, hablo de sentir porque era una experiencia que era algo real en mí. O sea, sabía que no estaba bien, que el pecado me dominaba. Entonces, eh, sabía que hasta ese punto, hasta ese momento, seguía siendo Francisco Oliva, el mismo, el mismo. Entonces, el hermano que predicó dijo, vamos a hacer algo especial y usted pídele a Dios ahí, o sea, nos vamos a poner de pies, usted pídele a Dios lo que ustedes quieran y Él se los va a conceder. Háblele ahora. Entonces, yo me puse ahí, me acordé de una predicación que una vez escuché a un hombre y en mi ignorancia yo dije, Dios, si tú realmente existes, por favor, dame tu gracia, tu presencia, tu unción. Esas fueron las 3 cosas que yo le pedí al Señor en ese momento. Entonces yo cerré mis ojitos, empecé como a decir, a repetir eso y si tú eres real, Dios, concédeme tu gracia, tu unción, tu presencia. Tu gracia, tu unción, tu presencia. Entonces estaba en eso y yo experimenté un poder que me botó al suelo. Yo caí de rodillas, no podía mantenerme en pie, no podía mantenerme en pie. Y me puse a llorar y era algo que no podía controlarlo, era algo que era fuera de mí, no era un acto de mi propia voluntad. Entonces, estaba en ese momento cuando oraron por mí 2 hermanos, me pusieron de pie, empezaron a orar. No recuerdo que oraron por mí, sería mentiroso si les dijera lo que oraron por mí, no lo recuerdo. Y lo único que sí recuerdo es que era un peso que yo experimentaba en mí, que me caí de espaldas y estos hermanos, no sé si se habrán asustado, pero me sujetaron para que no me golpearan en el suelo. Entonces, cuando yo caí de espaldas, empecé a llorar y experimenté como una suerte de fuego que me recorría de pies a cabeza. Era como una llama de fuego que me recorría por completo. Pero era como que esa llama de fuego estaba sacando lágrimas y llanto acumulado dentro de mí, porque lloraba de una manera increíble y empecé a gritar, te amo Jesús, te amo Señor, te amo, te amo. Y bueno, en el ambiente había música, había otra gente que igual estaba llorando, otra gente orando, en fin, había harto ruido, ambiente. Entonces yo estaba en ese momento botado en el suelo, de espaldas, con obviamente el rostro hacia arriba y con los ojos cerrados. Estaba con los ojos cerrados y seguía llorando hasta que ese fuego se detuvo en mi pecho, aquí en el lado de mi corazón. Entonces, cuando se detuvo ahí, yo como que sentí, hermanos, que me hubiesen abierto el pecho, así me hubiesen sacado el corazón y me hubiesen puesto uno nuevo. Y que hubiesen cerrado ahí después en la carne. Me gustaría poder mostrar una cicatriz, no tengo la cicatriz, pero quizás espiritualmente la tenga. Entonces, cuando ocurrió eso, el ruido ambiente que yo escuchaba empezó de a poco a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que se silenció por completo. Y el suelo, donde yo estaba, el suelo, imagínate ya, esta es mi mano, imaginemos que yo estoy aquí, yo soy esta cajita de fósforo, yo estaba acostado así, y el suelo hizo este movimiento, y me dejó a mí de rodillas. Y de pronto me vi en una habitación, en un lugar blanco, pero era un blanco que yo jamás he visto en mi vida. Y de pronto yo miro hacia el frente y había una luz potente, y esa luz era como la que llenaba el cuarto donde yo me encontraba. Era como una suerte de cubo. Y de la fuente de luz viene caminando un ser, un personaje. Era un andar tranquilo, firme,
Y cada paso que él daba a mí me iba estremeciendo más y más y más. Y yo no podía resistir, no podía ni siquiera ponerme en pie, simplemente con la cabeza abajo y miraba de reojo y este ser caminaba, de su rostro salía luz, de sus manos salía luz, venía como con una túnica así blanca, pero un blanco impresionante, todo, prácticamente todo su cuerpo irradiaba luz. Y era un varón el que se acercaba y hasta que se paró frente a mí y me habló y me dice, mira Francisco, todo este es tu pasado. Y la voz de él fue tan potente que a mí me estremeció, pero a la vez era tan dulce, tenía como un efecto dual esa voz. No sé cómo explicarlo, de verdad, no sé cómo explicarlo. Eh, y me dice, todo este es tu pasado. Y él levanta su mano izquierda, ¿sí? Y comienza una serie de videos de escenas conmigo como protagonista. No eran recuerdos. Eso era lo que a mí más me impresionaba en ese momento, porque yo decía, ¿quién me grabó haciendo esas cosas? ¿En qué momento alguien me grabó? Eso es lo que a mí más me impactaba, porque es distinto que uno vea un recuerdo a verse uno mismo como el protagonista de hechos que uno cometió o realizó. Entonces me dice, todo ese es tu pasado, me dice esta persona. Y después cesa los videos y levanta su mano derecha y me dice, pero todo este es tu futuro. Y me muestra imágenes conmigo. Y yo ese día supe que existía la universidad. Yo no sabía que existía la universidad, no. Era tan ignorante. Y, y me veo estudiando en una casa de estudios, me veo predicando el Evangelio, hablando de Dios, cosas que yo nunca soñé en mi vida. Y, y la voz me dice, todo ese es tu futuro, ¿no? Y después me mira y me dice, yo hoy perdono todos tus pecados y me olvido de todo lo malo que tú hiciste. Y desde hoy en adelante comienzo a escribir una nueva historia de ti en los cielos. Todos esos documentos que tenían contra tuya, los echo a la basura, los quemo, y hoy se comienza a escribir una historia nueva de ti en los cielos. Y cuando me dijo eso, yo reventé en llanto, me puse a llorar, a gritar, y abracé esos pies que tenía frente a mí. Los abracé y me acordé en ese momento de una historia, y yo no sabía nada de Biblia. Me acordé de una historia que escuché en la iglesia, ¿no? De una mujer que era pecadora y que había llorado a los pies de Jesús. Entonces yo le dije, Señor, yo, así como esa mujer que vino a llorar delante de ti, yo quiero hacer lo mismo que ella. Quiero que mis lágrimas caigan en tus pies. Déjame besarlo. Yo no quiero salir de aquí. Y, y él se quedó quieto y yo lloraba, le daba gracias por todo. Y de pronto vino a mí como un conocimiento, un entendimiento en realidad, un entendimiento de la cruz del Señor. Fue como, ahora lo entiendo, pero no sé explicarlo. Eso fue lo que me pasó. Vino como que algo me hizo clic dentro así. Y, y para mí la cruz tornó significado. El sacrificio de él cobró un significado, pero como que hubiese entendido el verdadero significado y la importancia que era para mí. Y empecé a darle gracias por haber muerto en la cruz, por sus manos, por sus pies. Entonces, después de eso, él me vuelve a hablar y me dice, tú me pediste algo, y yo te lo voy a conceder. Y él como que introduce sus manos hacia su pecho, así, la introduce y saca de él como tres esferas lumínicas en blanco también, y me dice, recíbelas. Entonces yo miro hacia arriba y esas luces, las tres, se me introdujeron en el cuerpo. Y cuando se me introdujeron, yo no sé, experimenté, hermano, no sé, es una cosa, no sé cómo explicarla, ¿no? De verdad no tengo lenguaje, no tengo palabras para explicar lo que experimenté en ese momento. Y me dice, yo hoy día te voy a dar una misión. Y él me entrega una palabra, me dice, tienes que leer Isaías 61 del 1 al 3. Esa va a ser tu misión, porque yo te envío a al mundo, me dijo, yo te envío a dos cosas. Te envío a hablarle a mi iglesia, porque mi iglesia ya no me ama, se ha apartado de mi palabra. Ya no es la iglesia que decía ser. De labios dicen que me aman, pero en realidad no me aman. Se están olvidando de mí. Y yo sufro por eso. Y te envío a hablarle a aquellos que no conocen de mi nombre, que no conocen de mí,
para que yo así, a través de ti, pueda traer salvación a sus vidas. Entonces te envío a los perdidos y te envío a mi iglesia. Esas dos cosas me dijo. Yo me puse a llorar, era una cosa que no podía resistir. Para mí todo ese momento fueron 15 minutos, 10 minutos máximo, porque ocurrió todo tan rápido, pero ya había pasado como una hora y media. Entonces, después que él me dice eso, él empieza a retroceder. Y la particularidad de su retroceso era que él no me daba la espalda, sino comenzaba a caminar hacia atrás. Y a medida que él caminaba hacia atrás, yo estaba botado así en el suelo y de rodillas, perdón, estaba de rodillas y como que me empecé a mover así nuevamente y el suelo se empezó a mover conmigo así, hasta que me devolvió de espalda al piso. Y la luz empezó a alejar y a medida que la luz se iba con él, el sonido ambiente comenzó a aumentar, hasta que no sé cómo decir, hasta que aparecí, yo creo, en el mundo real, no sé cómo explicarlo, pero como que volví a la realidad. Así. Y, y cuando me intento parar, eh, no podía ponerme en pie, sentía el cuerpo débil, las piernas débiles. Me costó ponerme en pie, tuve que afirmarme de un poste que había ahí, justo al lado mío. Era un poste, una columna que afirmaba el recinto. Y cuando me paré ya no era el mismo, era otro. Y tenía esa convicción dentro de mí, ya no soy el mismo. No sé, bueno, es como que si hubiese vuelto a la vida. Estoy hablando cómo yo me sentí en ese momento. Ahora uno, con el conocimiento de la escritura que Dios le ha dado, puede entender que ahí ocurrió un nuevo nacimiento, ocurrió la obra de salvación, fui resucitado de entre los muertos. Entonces, en ese momento para mí, no, yo era otra persona, no tenía otras palabras, no tenía conceptos teológicos, ni Biblia en mi boca para, para poder expresarme bíblicamente en ese momento. Y, y ya no fui el mismo. Y una de las cosas que más me marcó, que ese odio que yo tenía, perdón, en mi corazón hacia mi papá, el Señor lo deshizo en un instante. Y como yo contaba anteriormente, para mí habían pasado 15 minutos y ya había pasado casi una hora y media. Entonces yo estuve en esa experiencia, no fueron 15 minutos. No sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé cómo me pasó eso. Lo único que sé es que el tiempo para mí fue otro en la realidad. No sé. Y esa es mi historia, así comenzó todo. Obviamente, no, así fue como el Señor a mí me llamó, esa fue mi experiencia con Él y la verdad, el caminar con Él ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Lejos lo mejor. Y más encima saber que uno sin merecerlo, el Rey de la Gloria, el Rey del Universo, el Creador del Universo pone su mirada en uno. Como dice la Escritura, Él nos amó aún antes de nosotros amarle a Él. Así que, no, yo bendigo el nombre del Señor, que es maravilloso. Bueno, aquí estamos. He pasado por hartas cosas, por altos, por bajos, he fallado, me he vuelto a poner de pie. La misericordia del Señor nos lo levanta día tras día, porque aún no somos un producto terminado. Y bueno, la misericordia aquí del Señor, su presencia me ha guiado hasta aquí, sé que me va a guiar aún incluso más allá de la muerte. Y eso es lo que le puedo contar, hermano. Bueno, es tremenda historia, hermano. Un testimonio bellísimo. Porque realmente algunos dirán, no, eso no es, eso cómo puede ser, no, no, no. El Señor hace lo que Él hace. Y lo bello de todo es que el Señor se presentó a ti, tal y como Él es. Se presentó a ti. Ahora, gracias por ese testimonio, hermano, porque realmente sé que ha sido de bendición para alguien que lo está escuchando y lo escuchará a medida de que se difunda más y más este programa y este video. Ahora, en todo ese caso, pues en todo eso, mi hermano,
vamos como dicen los puertorriqueños, vamos al grano, al grano. ¿Cuándo fue y cómo fue que usted vino a creer en la Trinidad? Excelente pregunta. La verdad, no puedo. ¿Y por qué? ¿Y por Ah, ya. qué? La verdad, no puedo precisar el día exacto en que creí eso. ¿Ah? Eh, pero fue, a ver, ¿cómo puedo explicar? Yo creo que el desarrollo de la comunión que uno tenía con el Señor cuando uno oraba, porque, y también a través de empezar a leer la Escritura. Entonces llegó un momento en que el Señor me motivó a inmiscuirme en doctrina, en Mm, aprender doctrina, eh, y aprender, no sé, ya ciertos conceptos teológicos. Entonces los empezaba a analizar, a estudiar, a verlos, a verificar si estaban correctos o no. Entonces, y así ha sido a lo largo de la carrera que uno ha llevado, de estar constantemente verificando en la palabra si son ciertos o no ciertos conceptos teológicos que se han levantado, obviamente, que algunos a lo largo de la historia y otros que son tal vez recientes o no. mm, Entonces, y me acuerdo de un pasaje a ver, no recuerdo bien, de Deuteronomio, si es que no me equivoco. No, perdón, es del Éxodo. Ay, perdón, no, es de Números, cuando el Señor le habla a los sacerdotes, le ujú, dice que deben escudriñar la Escritura. ¿Por qué? Porque sí ellos iban a adquirir el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, y también el Señor hablaba, en todo tiempo hablaba acerca del término fe. La palabra fe en el hebreo es emuná, y emuná significa algo verificable, algo comprobable, algo demostrable, algo que es seguro. Entonces, que proviene de verdad. sí, entonces, y de ahí también se deriva el término amén, o umen, como se le dice en hebreo. Entonces, son tres palabras en realidad, creo que las que se derivan. Entonces, no es simplemente creer por creer, no. Tiene que haber una serie de argumentos para después comenzar a decir esto. Yo puedo depositar mi confianza en. ¿Por qué? Porque esto es seguro, es verdadero, es confiable, es demostrable, es comprobable. Entonces, eh, eso fue como más que nada, yo creo, como el inicio de creer en la doctrina. Igual vi algunos libros por ahí, pero después me dediqué más que nada a leer la escritura, a verificar ahí, a hacerme preguntas, a responderlas, preguntar a más personas, ver todos los puntos. Entonces, tratar de observar los máximos puntos posibles en realidad, porque uno no le alcanza a ver todos. Así que eso más que nada eh, puedo comentar. Gracias, hermano. Eh, en todos en todas las conversaciones, digo yo, voy a decir que yo he tenido varias conversaciones, también he tenido varios diálogos y ¿cómo decimos? Eh, argumentos, pero no argumentos en manera de enojo, sino unos argumentos en la cual he hablado con personas, he debatido con personas. Algo que yo siempre he visto, y a lo mejor no es que estoy diciendo que sea así con usted, pero, o sea, así con con la mayoría, pero con personas que yo he hablado, que son personas de mucho conocimiento, ¿verdad? Con fundamentos teológicos, bases teológicas, eh, que creen en la Trinidad. Hemos llegado al punto en el cual nos hemos dado cuenta, lo cual ha sido difícil para ellos también, pues admitir, es que creen en la Trinidad porque así fueron enseñados, porque así creían sus padres, así creían sus abuelos, ¿verdad? Y porque
llegaron a una iglesia y así era como esa iglesia enseñaba. O por ejemplo, estoy seguro que hoy hay muchos en Chile que no habían oído que existiera la unicidad, como lo que escuchan esta radio ahora han aprendido. También, porque sé que al principio fue difícil escucharlo, también se dice muchas cosas, que la unicidad es doctrina de demonios, que la unicidad es esos unicitarios a quien adoran es a Satanás. Se ha dicho muchas cosas y han inventado muchas cosas, pero cuando se sienta uno a escudriñar, cuando se sienta uno a ver datos históricos, datos bíblicos, pues causan en uno ciertas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, le pregunté a usted, estimado, ¿cómo vino usted? ¿Cuándo vino usted? ¿Y cómo llegó a creer en la Trinidad? Porque quiero yo entender, quiero yo saber, asegurarme que no fue porque así enseñaban sus padres, así enseñaron los abuelos suyos, o así es que enseña la iglesia donde usted asiste, ¿verdad? O está basado en esos conceptos y teologías que hemos aprendido ya mucho a través de este radio, de eruditos, de hermanos que conocen el idioma hebreo, que entran en profundidades en el conocimiento gramaticales, pues ellos todos llegan, bueno, no todos, la mayoría de ellos dicen lo mismo. En el idioma hebreo, en el lenguaje en el cual fue escrito las escrituras, no hay manera de deducir una Trinidad. Y muchos de lo que... Diga, hermano, diga lo que quería decir. No, estaba afirmando lo que... Ajá. Entonces, y muchos que afirman lo mismo, pero que todavía creen en la Trinidad, dicen que fue algo que no se vino a ver hasta cuando Jesucristo llegó a la tierra. ¿Me entiende? Pero que también mirando al concepto bíblico en el cual los escritores, aunque es que empezaron a escribir en el hebreo, en el griego, mirándolo en el griego y mirando a los escritores, los cuales escribieron, pues eran judíos. Sí. Y los judíos siempre han creído, ¿verdad? El Shema Yisrael, Elohim Eloheinu, Elohim Echad. Entonces, siempre ha sido así. Mirando a todo eso y también mirando a las escrituras, se hace difícil, en mi punto de vista, recibir ese concepto, puesto que no fue hasta el año 200 y algo cuando se empezó a utilizar, llegando casi al 200, se empezó a utilizar el término trinitas. Tertuliano después en el 200 y algo comenzó a utilizarlo por mayor, y de ahí comenzó, históricamente hablando, pues el bautismo en los títulos. Habla, hermano. No, que digo, primero fue la triada. Sí, la triada, sí. Concepto sí. Así, después las trinitas. Sí. Sí, trinitas, triadas, trinitas, ¿verdad? Lo cual es, los que somos estudiosos sabemos y entendemos que esos son términos de los cuales provienen ya de los griegos, de los romanos, de aquellos que ya tenían una plétora, ¿verdad? De dioses cuales adoraban, y siempre ha sido tres lo que siempre eran los mayores en ellos. Si nos remontamos hasta el año, si nos remontamos atrás 3.500 años antes de Jesucristo, cuando comienza ¿cómo se llama este hombre? El bisnieto de Noé, Nimrod. Nimrod comienza a hacerse de Nimrod una deidad, y comienza eso así, como en el 3.500 antes de Jesucristo, pues se empezó a creer en una diosa, en un Dios Padre, ¿verdad?
y en un hijo que tuvieron esa diosa, ese dios que tuvieron, y lo cual lo miraron como la reencarnación de Nimrod, lo cual se puede ver en las costumbres y en los libros históricos. Bueno, yo me gustaría, no sé si me da la oportunidad de presentar aquí Claro, para eso estamos. de compartir mi pantalla para que veamos, más o menos para argumentar el por qué creo en esta doctrina. Entonces, bueno, ¿cuál es mi enunciado para esto? Igual sería un poco usado el enunciado, pero ahí vamos a ir aclarando algunas cositas en el camino, con la ayuda del Señor. Si la doctrina de la Trinidad es falsa y no tiene sustento en la Escritura, entonces el Nuevo Testamento es la mentira más grande de la historia jamás contada, lo que llevaría a la conclusión inevitable de que probablemente el Antiguo Testamento también lo sea. Ese es el enunciado que he preparado. Y ahora voy a explicar por qué. Bueno, aquí hay una breve, eh, estas son breves definiciones de la palabra Trinidad que las extraje de distintos diccionarios bíblicos, más que nada para ver que son semejantes las definiciones, o sea que no, más o menos concordan en lo mismo, que básicamente la Trinidad es la unión de tres personas en una divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que ahí la presento nueva. Y bueno, ahora con respecto al término Trinidad. El término Trinidad no aparece en la Escritura y eso es algo obvio, pero eso no implica que el concepto no se encuentre en la Biblia. Conversaba con un hermano hoy día y me comentaba acerca de hay un asunto que se llama, así que tengo acá, la inferencia, que la inferencia nos permite a nosotros, a través de un conjunto de evidencias, saber que hay algo ahí, invisible a la vista humana, pero que está ahí gracias a las evidencias que lo rodean. Me explico. Por ejemplo, los científicos hablan de los agujeros negros, pero el agujero negro es imposible verlo, porque es un lugar donde ni siquiera la luz entra. Entonces, ellos, ¿cómo saben que existe un agujero negro en el espacio? Es porque la gravedad, el movimiento de los planetas, las estrellas y lo que circula alrededor de él indica que allí hay presencia de un agujero negro, de un objeto con una gravedad prácticamente infinita, que la luz es curvada al momento de ingresar ahí. Entonces, eso es lo que significa básicamente la inferencia. Entonces, aplicando este principio, nosotros lo hemos utilizado en hartas ocasiones. Por ejemplo, hay palabras en la Biblia que nosotros utilizamos y decimos que son pecados, pero no se encuentran explícitamente en la Biblia. Por ejemplo, la palabra fumar o los cigarrillos. En ninguna parte uno lee la ley, no fumarás o no tendrás cigarrillos en tu presencia, no sé, o para ti para fumar. Tampoco leemos la palabra santería, el horóscopo tampoco, por lo menos yo no lo leí hasta el momento. La palabra homosexualidad tampoco aparece, o el ser homosexual tampoco aparece. El machismo, el embrismo, la pedofilia, el incesto, la pornografía, en fin, podríamos mencionar un sinfín de palabras, conceptos que son relativamente nuevos y que no están en la Biblia, pero es posible inferir que esos conceptos la Biblia los habla a medida de la evidencia que nosotros analizamos. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas, 5:21, él dice, bueno, empieza creo que en el 18 a nombrar una serie de obras de la carne. Y de ahí él termina diciendo, y cosas semejantes a estas. Y en el griego eso significa cosas que son parecidas a estas. O sea, como que él dejó una puerta abierta para que todas aquellas prácticas, actividades que se parezcan a las que él ya mencionó, entren dentro de la categoría de obras de la carne. Entonces, de ahí nosotros podríamos decir que todas estas palabras que yo mencioné recién caen dentro de esta categoría, por lo tanto un cristiano no la debe practicar porque son pecados. Entonces, este es un ejemplo entre tantas que nosotros podemos encontrar. Bueno, y acá hay un cuadro típico que uno puede encontrar ahí en línea acerca de la Trinidad. Habla de que la naturaleza o la esencia es Dios y que lo conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu, los cuales son tres personas distintas, el uno del otro, pero su naturaleza es la misma, o su esencia es la misma, la cual es Dios.
Y bueno, entonces, ¿cuál es el fundamento de mi enunciado? Y se encuentra en Juan 8, 16 al 18. Aquí Jesús está hablando y dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué es verdadero su juicio? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea, ahí está marcando dos personas distintas. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Ahí usa la palabra duos en griego. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, si Jesucristo fuera y el Padre fueran el mismo individuo, que cumplen simplemente distintos papeles, entonces el testimonio de Jesucristo no es verdadero, porque ya no son dos los que están hablando, es uno solo. Entonces, eh, aquí subrayé Juan 8:17, el cual Jesús cita, él apela al Tanakh, donde que está escrito ahí, en este caso la Torá, está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces, en Éxodo, bueno, Deuteronomio 19:15 ahí dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo, dice el Señor, contra ninguno, en ningún delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo, aquí una exclusividad, solo por el testimonio de dos o tres testigos será firme la palabra, en este caso lo que se dice. Y en Éxodo 31:18 igual aquí dice, y dio a Moisés, hablando de Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, dos tablas del testimonio. Es curioso que Dios le haya dado dos tablas, no una. ¿Y es por qué? Porque ahí está cumpliendo el principio, su ley. O sea, que tienen que haber dos testigos como mínimo, para que toda palabra conste y sea verdadera. Y bueno, tenemos también a Deuteronomio 17:6, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y número 35:30, que dice básicamente algo parecido, que acá se le da muerte por dicho de testigos, no de un solo testigo, no de un singular. Y más, un solo testigo no hará fe contra una persona que muera, para que muera, perdón. Entonces ahora la aplicación de esta ley, por ejemplo, en Génesis 31:52, aquí creo que está Jacob hablando con su suegro. Testigo sea este manojo, dicen acá, y testigo sea esta señal, de que ni yo pasaré de este manojo contra ti, ni tú pasarás de este manojo, ni de esta señal contra mí para mal. Aquí pusieron a dos testigos. Luego Deuteronomio dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros. El Señor aquí está hablándole al pueblo y les dice que Él está poniendo a dos testigos, el cielo y la tierra. Obviamente el cielo y la tierra no son lo mismo, son dos distintos. Entonces, y los pone el Señor como testigos contra el pueblo si es que ellos desobedecen y la palabra del Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento el Señor saca nuevamente la aplicación de esta ley y aquí en el caso cuando hay alguien pecare contra otro, lo que es disciplina de la iglesia, Mateo 18:16, aquí Jesús dice, más si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Eh? O sea, firme, o sea, verdadera toda palabra. Y después en 1 Timoteo 5:19, Pablo apela a lo mismo básicamente y dice, contra un anciano no admita acusación, sino con dos o tres testigos. Entonces, ¿qué más? Hay varios pasajes más en el Nuevo de la aplicación de este principio, de esta ley de Dios. Entonces, ahora volviendo al fundamento de mi argumentación, de mi enunciado, si Jesús, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué es verdadero su juicio? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. O sea, ya está hablando de dos entidades distintas. El Padre fue el que lo envió. Y después dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Por lo tanto, vuelvo a traer el enunciado, si la doctrina de la Trinidad es falsa y no tiene sustento en la Escritura, entonces el Nuevo Testamento es la mentira más grande de la historia jamás contada. Esto es lo que nos llevaría también a la conclusión inevitable de que probablemente el Antiguo también lo sea. ¿Y es por qué? Porque dos testigos, dos o tres testigos, es lo mismo que decir dos o tres personas distintos el uno del otro, pero iguales en naturaleza, es decir, la naturaleza humana. Una sola persona no puede ser dos testigos a la vez, es imposible. Eh, es imposible que una sola persona sea dos testigos a la vez. Entonces, si Dios no es tres personas distintas el uno del otro, entonces Jesús es mentiroso, su testimonio no es verdadero, porque Él no puede ser a la vez dos testigos distintos el uno del otro. Necesaria y estrictamente,
para que el testimonio de Jesús sea válido y verdadero, el Padre debe ser uno, distinto a Él, en personalidad e igual en naturaleza, la naturaleza divina. Entonces, y después, bueno, la pluralidad de Dios. En el antiguo pacto, por ejemplo, el término Elohim, de acuerdo al Strong, él nos dice que Elohim es una palabra plural, que es el plural de Eloah, que significa Dios también. Entonces, Elohim muchas veces igual se traduce como dioses, dependiendo del contexto, o magistrados. Y bueno, de acuerdo a lo que dice Strong, entonces Elohim es un vocablo plural. Y el ejemplo que siempre pongo es como que Elohim, imagínense, hay personas que se llaman Marco y hay personas que se llaman Marcos. Entonces, es como que Elohim fuera Marcos y Eloa o él fuera Marco. Siempre se me viene solamente el único como ejemplo más esclarecedor que se me viene siempre a la mente. Entonces, y ahora el término Ejad. Bueno, acá tenemos en el hebreo que acá el Señor dice el Shema, el conocido Shema, es Shema Israel, Jehová Eloheinu y Jehová Ejad, o Ejad, o Ekat, como algunos le llaman, por la jet que está ahí. Entonces, bueno, aquí anoté el pasaje para que más que nada vieran las palabras hebreas del nombre de Dios, en este caso Jehová o Jehová, y Ejad, ahí está, la Aleph, la Het y la Dalet. Entonces, estas tres letras juntas ahí son Ejad. Y el término Ejad no significa estrictamente, de acuerdo al Strong, uno singular, sino que también tiene un significado primario que es unido o unidad, o un uno plural. E incluso la raíz de la palabra Ejad, que es Ahad, nos da la misma idea, que es unificar. Entonces, unir de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española es juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un todo. Y unificar significa básicamente lo mismo, hacer de muchas cosas una o un todo, uniéndolas, mezclándolas o reduciéndolas a una misma especie. Es como una taza de café. Yo aplico agua, aplico azúcar, aplico, en este caso, el polvito que es el café, y tengo una taza de café, más la taza igual. O sea, como cuatro elementos distintos el uno del otro pueden formar una sola taza de café. Entonces el término de Had no significa exclusivamente un uno singular, sino que también puede significar un uno plural. Y también el vocablo raíz del término de Had, el cual es Ahad, ¿cierto? Nos da también la misma idea de un uno plural, o unir o unificar. Entonces, unos ejemplos, por ejemplo, el uso de Had como unidad. En Génesis 2:24, que creo que es la primera vez que aparece el término de Had. Ahí no tengo la certeza de eso. Ya, entonces el varón y su mujer son Ejad, eso dice la escritura. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una carne, dice el texto bíblico. ¿Cómo dos pueden ser uno? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede haber una pluralidad en una unidad? Uno puede hacerse esa pregunta y por lo menos aquí la escritura nos deja ver de que sí se puede. Y bueno, y acá puse igual el vocablo en hebreo y podemos ver claramente que aquí está eh, la palabra Ejad marcada en azul, la misma Ejad que está en el Shema de Deuteronomio 6:4, exactamente la misma. Ahora otro ejemplo, los habitantes de la tierra, los habitantes de la tierra son Ejad, Génesis 11:6. Y Jehová dijo, o dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Como el pueblo, o sea, conglomerado de gente, una, un colectivo de personas puede ser uno. Aquí el Señor está aplicando la palabra ejad como uno plural, o sea, como una unidad. Entonces, y aquí puse el texto igual hebreo, donde marco en azul, donde marco en azul, perdón, se me corrió, donde marco en azul igual la palabra ejad, que es la misma del Shema y la misma de Génesis 2, donde Adán dice que serán una sola carne. Y acá en morado hay una variación del ejad, que es ajat, que es parecida a ejad, pero aquí la marqué con morado porque la morfología de la palabra indica que aquí ya se está utilizando como un único, ¿ya? Como un uno singular. Pero en el caso del ejad que está en azul,
está indicando que es un uno plural. ¿Ya? Y bueno, ahora las voces al unísono o las voces ejad. En Éxodo 24:3, aquí el Señor también vuelve a utilizar la palabra ejad cuando se expresa diciendo, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo. Ahí puse punto suspensivo porque es más largo el texto. Entonces acá otra vez está en el texto hebreo la palabra ejad, acá tal cual como en el Shema, como en Génesis y en los casos anteriores. Entonces, y se está utilizando como una pluralidad, como un uno plural. O sea, como un montón de voces pueden llegar a ser una sola. ¿Ya? Esa es la pregunta base y la respuesta. Entonces ahora, Jehová de Ejad, volviendo al texto de Deuteronomio, no estrictamente el término Ejad no significa un uno singular. También se puede traducir este término hebreo como un uno plural. Por lo tanto, también puede ser válido y verídico decir que Jehová es un uno plural o unidad. Y traducir el Shema de la siguiente manera. Bueno, si hay algún judío, capaz que rasgue su vestidura con lo que voy a decir ahora. Pero por favor, no la rompa todavía. ¿Ya? Deuteronomio 6:4 dice, ya, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cierto? Unidad es. Así también es válido poder traducirlo así debido a los ejemplos, y hay un montón de ejemplos más donde el término ejad se utiliza como un uno plural. Entonces, ahora el Shema, a mí igual, después de leerlo, me hace acordar de las palabras del Señor Jesús, porque es muy semejante a lo que Jesús dijo en San Juan 17. Ya en el versículo 11 Jesús dice, ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, como los que me has dado, plural, sean uno. ¿Eh? Y aquí se utiliza el término griego eis, ¿ya? Que también significa un uno tanto singular como plural. Y es el mismo término griego que la Septuaginta usa en el Shema y en los pasajes que di anteriormente. Entonces, para que sean uno, así como nosotros, el nosotros, plural otra vez. Entonces, después el versículo 21 dice, para que todos sean uno. ¿Cómo todos pueden ser uno? O sea, es una explicación que el Señor nos tiene que dar. ¿Cómo todos pueden ser uno? ¿Ya? Después, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora, no solamente ellos, también nosotros, juntos, tenemos que ser un uno. Después el versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, la mezcla de pluralidad con singularidad que Jesús hace acá es impresionante. Entonces, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí utiliza la palabra unidad. Entonces, ahora yo igual, una pregunta que me surgió ahí, es si Jesús tenía un monólogo o un diálogo cuando él oraba. ¿Ya? Entonces ahora, ya para ir como finalizando, darle el paso a usted para que hable un poquito, he hablado mucho. El término, aquí bueno, usted ve el subtítulo, el serpiente, el simiente, el palabra y el voz. Vamos a explicar qué significa esto. Entonces, en Génesis 3 hay un pequeño error en la traducción al español, ya que se pierde el sentido original del texto hebreo. Por ejemplo, en Génesis 3, versículo 1, ahí se habla de un personaje llamado la serpiente, lo puse con verde. Y abajo puse el texto, lo puse en hebreo, y acá podemos ver que está el Beja Nahash, Beja Nahash, Hayá, y acá hay una palabra que no me acuerdo, el Arum creo que es, Arum, sí. Bejan Nashá, allá Arum. Entonces, lo que está en verde es lo que se conoce en el español como serpiente. ¿Ya? Lo que está aquí en un celeste es la Hey, ¿ya? Que le da como el artículo en este caso al nombre. Entonces, el análisis morfológico de la palabra Nahash, la que está en verde, indica de que esa palabra es un nombre, es singular y es masculino. Por lo tanto, la letra Hey, que antecede al Nahash, se debe traducir como él, un artículo definido masculino, singular, y no la, el cual es un artículo definido singular, femenino, porque estamos frente a un nombre masculino singular. Entonces,
la mejor manera de traducir Nahash al español es el serpiente. Y en casi todo Génesis 3, donde aparece la expresión la serpiente, está mal traducida, debería decir el serpiente. Y sé que al español eso suena prácticamente ilógico, porque ¿cómo puedo decir el serpiente? Lo que pasa es que el artículo es importante, porque aquí la escritura está mencionando a, a una entidad masculina, no femenina. Entonces, y también se debe traducir serpiente con la letra mayúscula porque es un nombre. Y todos los nombres en el castellano, por lo menos, se escriben, perdón, con la primera letra en mayúscula. Ahora, la demostración de que es un nombre, esta palabra Nahash aparece, por ejemplo, en 1 Samuel 11:1. 1 Samuel 11:1. Después subió Nahash amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahash: haz alianza con nosotros y te serviremos. Aquí hay una persona, un varón que se llamaba Nahash. ¿Cómo es eso posible? Llamarle a alguien: hola serpiente, ¿cómo estás? Hay personas que actúan como serpiente, pero por lo menos yo no conozco a un ser humano en la tierra que se llame serpiente. Entonces acá está el registro bíblico por lo menos. Y 2 Samuel 10:2, lo mismo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún ben Nahash, o hijo de Nahash. Entonces, bueno, después en 2 Samuel también hay una Abigail, hija de Nahash, y tenemos una ciudad, la cual era la ciudad de Nahash. Entonces, el Nahash es un nombre, y ahí en el texto bíblico debió haberse traducido como el serpiente, y en Apocalipsis también. Cuando uno va a Apocalipsis 12, en la escritura nos habla de la serpiente antigua que se llama Satanás y Diablo, y ahí el análisis morfológico en griego también nos indica de que ahí debería decir el serpiente antigua, no la serpiente antigua. Lo bueno que ahí lo traducen con mayúscula serpiente como nombre, respetan ahí el- el nombre del personaje. Ahora el otro caso es el tema de el simiente. Bueno, en Génesis 3:15 aquí está el texto: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, al igual que que con Nahash, aquí el análisis morfológico nos indica de que la expresión es tu simiente, la simiente suya, y están mal traducidas. ¿Por qué? Porque la expresión tu simiente y la simiente suya, en este caso simiente, la palabra simiente es un nombre singular y masculino. Entonces, la mejor manera de traducirlo sería el simiente tuyo y el simiente de ella. Y la expresión o el vocablo esta debería traducirse como él. Entonces, retraduciendo el pasaje, diríamos lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre el simiente tuyo y el simiente de ella. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces, aquí la escritura está hablando aparentemente de dos varones que se llaman simiente. Uno es de parte del Nahash y el otro es de la mujer. Entonces en Gálatas 3:16 ahí Pablo habla acerca de que Abraham, el Señor le prometió que a su simiente iba a ser, por su simiente iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Y después Pablo dice: y la simiente de Abraham, singular, no las simientes, la simiente de Abraham es Jesús, el Mesías, es el Cristo. En Juan 12:23-24, ahí Jesús habla de la semilla o la simiente que debe morir para dar mucho fruto, hablando acerca de su muerte. En Mateo 13:38 aquí vemos que Jesús habla acerca de los hijos del reino y los hijos del malo, y dice que los hijos del malo son semillas y los hijos del reino son semillas también. Entonces, no es tan loco la conclusión a la que llegamos, no es tan irracional, no se escapa del contexto bíblico, de lo que Él nos puede decir. Entonces ahora, dicho esto, ahora hay dos personajes en la escritura que tienen nombres particulares. Uno se llama Jehová Palabra y el otro se llama Jehová Voz, o Jehová Palabra y Jehová Voz. ¿Y esto de dónde lo deducimos? De acuerdo al análisis morfológico a través de las palabras hebreas. Entonces aquí está la expresión, la palabra de Jehová en el hebreo es Devar Jehová. Y el análisis morfológico nos indica de que Devar es un nombre masculino singular. Por lo tanto, debería traducirse como Jehová Palabra. Y aparece unos 165 veces esa expresión, Devar Jehová en todo el Tanakh.
Y aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, en Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino Jehová palabra a Abraham en visión. Y ahí le habla. Y después el versículo 4 dice, luego vino él, Jehová palabra otra vez, diciendo. O sea, un Jehová que se llamaba palabra. Eso es curioso, ¿eh? Luego Números 15:31, exactamente lo mismo. En cuanto tuvo en poco a Jehová palabra y menospreció su mandamiento, indicando que es una persona, porque palabra ahí en este caso el Jehová o Debar, Debar es un nombre masculino. Ahora en Primera de Reyes lo mismo. Y allí se metió en una cueva hablando de Elías, donde pasó la noche, y vino a él Jehová palabra, el cual le dijo, aquí subrayé esta expresión, el cual le dijo, o sea, eh, confirmando de que Jehová palabra es una persona, es un ente, no es un simple sonido o palabra al aire. Y segunda de Crónicas 12:7, lo mismo. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino Jehová palabra a Semanías, diciendo, se han humillado, no los destruiré. ¿Ya? Entonces, Jehová palabra le dice que no los va a destruir. Bien, y bueno, y ahora hay varios casos más acá de los salmos, no los voy a leer todos, los voy a pasar de largo, y ahora Juan 1:1. Exactamente la misma idea del texto hebreo. Y como usted bien dijo al principio, el que escribió Juan y los que escribieron el Nuevo Testamento prácticamente todos eran hebreos. Entonces Juan 1:1 dice, en el principio era el logos, no la palabra, el logos, o el palabra. Y el logos era con Dios y Dios era el logos. Y Hebreos 4:12 dice algo semejante, porque el logo de Dios es vivo y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y después dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Y la presencia de quién? Del logos de Dios. Y Apocalipsis 19:3 lo mismo. Aquí se habla de un varón con ropa teñida en sangre, el cual tiene el nombre, el logos de Dios, o el palabra de Dios. Ese es su nombre. Aquí lo dice textual Apocalipsis 19. Entonces ahora vamos a el voz de Jehová, o la voz de Jehová. Entonces lo mismo, aquí en hebreo es Kol Jehová, y Kol es un nombre masculino singular. Y esta expresión Kol Jehová en hebreo debería traducirse como Jehová voz. Y en Génesis 3:8 vemos que aquí Adán se está escondiendo de Dios y dice, y escucharon o oyeron a Elohim, Jehová Dios. Perdón, oyeron a Elohim, Jehová voz, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron del rostro de Jehová Dios entre los árboles. O sea, este Jehová voz es Elohim y es Jehová también, Dios. O sea, nos está diciendo que aquí hay otro Jehová que se llama voz. En Éxodo 15:26 lo mismo. Si oyeres atentamente a tu Dios Jehová voz, e hicieres lo recto ante sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos y guardar, y ahí sigue el texto. Y bueno, el último es para demostrar que Jehová Dios es real. Hechos 7:51, aquí Esteban dice lo siguiente, le dice a los fariseos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también, o sea, los padres de estos fariseos resistieron al Espíritu Santo. Y aquí Esteban le habló del camino del desierto, de los 40 años de peregrinaje. ¿Y en qué momento el Espíritu Santo le habló en el desierto? Por lo menos el texto hebreo nunca nos dice el Espíritu Santo le habló al pueblo en el desierto diciendo, no, el único registro es el voz o Jehová voz, es lo único. Entonces, y ahora para afirmar esto, Hechos 28:25 dice, aquí Pablo ve también a los fariseos todos peleando y dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y aquí cita el pasaje de Isaías 6:8 en adelante. Entonces ahora si vamos a Isaías 6:8, vamos a encontrar lo mismo que dijimos anteriormente. Aquí Isaías dice, después oí a Adonai voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién era? Y aquí Adonai voz. Y Adonai sabemos que es el título divino para nuestro Dios. Entonces, tanto Jehová Dios o Jehová Dios, Jehová voz o Jehová voz, como Adonai voz son el mismo y son la misma persona. Y aquí vemos que Pablo identifica a ese Adonai voz como el Espíritu Santo. Por lo tanto,
se afirma nuevamente, de acuerdo al texto de Hebreo, que el Espíritu Santo es una persona también. Y después el Salmo 29, que ahí prácticamente todo el Salmo habla de Jehová vos, que está sobre las aguas y que es Dios de gloria. Después, Jehová vos con potencia, vos con gloria, Jehová vos que quebranta los cedros, perdón. Entonces, todo el Salmo 29. Ahora, y ahí ya estaría como, ya para finalizar, algunos ejemplos. Pablo nos dice lo siguiente, que es posible entender lo invisible. Eh, en contraposición a lo que dicen muchos teólogos, que la Trinidad es difícil de entender, personalmente no concuerdo con ellos, porque aquí Pablo dice lo siguiente, porque las cosas invisibles de él acerca de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, es posible ver o entender las cosas invisibles de Dios a través de las cosas hechas. Entonces, hay un montón de ejemplos sin caer en el modalismo acerca de que es posible que el concepto de Trinidad sea válido, sea verdadero, sea verídico. Bueno, uno de los ejemplos, nos vamos a ver ahora. Aquí tengo un círculo blanco, pero resulta que este círculo blanco no es un uno singular, porque el círculo blanco está conformado de tres colores elementales, los cuales después dan origen a todos los colores. Es el azul, el rojo y el verde. Esos tres colores le dan origen al blanco. Cuando yo los intersecto, forman el color blanco. Es más, si usted deja pasar un rayo de luz a través de un prisma, se descompone en 7 colores. ¿Cómo es posible que en una misma naturaleza, la luz, en este caso el blanco, existan tres colores distintos, o en una onda electromagnética como la luz, existan 7 colores diferentes? Que por separado uno los puede ver, tienen una distinta longitud de onda, distinta frecuencia y distinto espectro en cuanto al color, y, y juntos, fusionados, multiplicados, forman un único y una misma esencia, que es el color blanco. Ahora, a través de una ecuación, por ejemplo, aquí ustedes ven un 1. ¿Es posible que un uno sea singular? Perdón, ¿es posible que un uno sea plural? Sí. Este uno, para aquellos que a lo mejor no entienden mucho de matemáticas, este uno puede ser más de un uno. Y miren, para este ejemplo, voy a aplicar tres unos distintos que están dentro de ese mismo uno. ¿Cómo? Acá yo tengo un uno. Hay varias formas de escribir el número uno. Por ejemplo, yo aquí ocupé tres nomás. Tengo acá una ecuación trigonométrica, que es el seno cuadrado por el coseno cuadrado. Eso, al sumarlo, me da uno. Luego tengo acá la ecuación de una cónica, que es una elipse, la cual, al sumarla, esas dos, los vértices acá y los puntos de la cónica, me da un 1. Y luego tengo el logaritmo natural de la exponencial, que también es 1. Entonces, si yo multiplico estos tres términos, si ustedes pueden observar, son los tres distintos el uno del otro. Si los multiplico, me da como resultado 1. Y a la vez, si yo los sumo, me da como resultado 3. Porque claramente usted puede observar que son tres elementos distintos, el uno del otro. Pero ambos multiplicados pueden coexistir en un único 1. Y bueno, otro ejemplo igual que me estoy acordando es con respecto a los acordes musicales, que es posible, es posible, eh, por ejemplo, con una guitarra, en la música, lo que es la música, un acorde se forma con tres notas musicales. Las notas son singulares cada una. Por separado tienen distintas frecuencias, distintos tonos, distinta amplitud y distinta longitud de onda también. Pero al juntar las tres y hacerlas sonar al mismo tiempo, forman un único acorde, ya sea el acorde do, re, los mayores, los menores, pero elementalmente es con tres acordes. Incluso hace un tiempo atrás vi una noticia de unos jóvenes uruguayos, creo, que inventaron una nueva guitarra, que esa guitarra tiene solamente tres cuerdas, porque ellos, de acuerdo a la teoría musical, con tres notas distintas es posible formar un acorde. Eso es lo elemental. Entonces, tres notas distintas, una de la otra, coexisten juntas para la misma esencia, la cual es, en este caso, un acorde.
Así que eso más que nada es lo que puedo decir y hay un montón de argumentos más que podría estar hablando todo el rato aquí y no dejarlo hablar a usted, hermano. Igual, si he sido muy extenso, le pido la disculpa. Pero bueno, quería pertinente hablar con respecto a eso. Ahora no sé qué opinión tiene usted o qué apreciación, o igual que dice el público, como dicen por ahí. Bueno, mi amado hermano, gracias por tomarse ese tiempo y explicar todo eso. Tengo tres preguntas y un favor. Dígame. La pregunta es, ¿qué versión bíblica utilizó usted para los versículos que hablan de Jehová voz y de Jehová Eh, palabra? ¿O cómo ya. fue? Sí, Eh, Jehová palabra y Jehová voz. Sí, sí, Jehová voz, Jehová palabra. La sí. verdad, bueno, primero fui a la Reina Valera 1960 Ah, para encontrar el texto así normal, ¿no? La palabra de Jehová y la voz de Jehová. Y ok, después fui a un texto hebreo que tengo, que en realidad yo tengo dos textos hebreos. El nombre no sabría decírselo, pero se lo puedo proyectar aquí en pantalla. ¿Sí? ok. Miren, lo voy a proyectar para que usted lo pueda observar. Deme un segundito. Y vamos a compartir ya. ¿Lo alcanza a ver? Sí. Ya mira aquí, voy a irme al antiguo pacto, porque ya aquí estamos. Es hebreo antiguo, ¿sí? El Ujú. hebreo antiguo está Biblia. Y creo que, bueno, la verdad en estos momentos, hermano Luis, no me acuerdo cuál es Ok, eh, de está este bien. texto. No hay Este texto problema. no, tiene no contiene las vocales, como usted puede observar, no tiene las vocales. Sí. La elimino por completo. ¿Ya? Y también tengo otro acá. Ese no está viendo. Este de acá es un PDF. Deme un segundito. Ujú. Deme un segundito. Aquí tengo el otro. Este es un interlineal hebreo. Bueno, aquí sale el diccionario. Este es el otro libro que tengo. Ok. Antiguo Testamento hebreo. Y bueno, aquí está la edición. El códice Leningrado es de Ajá. Berni. Así que igual hay una breve explicación del paleo hebreo. Sí. Entonces, esa es como la herramienta de hebreas que utilicé. Y Ujú. para el griego, lo voy a proyectar acá el griego. Deme un segundo. Voy a proyectar aquí otra vez la Biblia. Ya para el texto griego utilizo la Nestle Aland, la 27ª edición. No tengo la 28. Ok. Deme un segundito. Aquí está. Esta es la 27ª. Pues igual trae aquí el análisis morfológico. Es un interlineal igual. Sí. Aquí- No, lo que yo preguntaba, hermano, es cómo llegó usted a traducir o entender que en el hebreo había algo llamado Yahweh Dabar y había otra llamado Yahweh Voz, eh, Yahweh, eh, ¿cómo Sí, se vos, dice? vos, Voz. vos. Cómo llegó usted a ese, ¿Es entender? sí, Bueno, qué versión o qué versión bíblica o qué traducción lo llevó a eso? ya mire. El texto griego que mostré, a ver, no sé si lo alcanza. ¿Se ve en pantalla o no? Sí, yo veo la pantalla, hermano. Ya, Eh, dice no sé si estás viendo en la radio, la hermana Carla dice que lo que usted está mostrando en pantalla no es hebreo antiguo, que son consonantes cuadradas arameas sin las ¿ya? vocales. Sí, sí, sí. Ok, Sí, por eso dije que no traía las vocales, pero ok. el hebreo moderno, el cuadrado. Deme un segundito. Sí, mi Eh, hermano. Quiero entender ese. ya, mire. Esa es una de las preguntas. También, 15, no, 4. Estoy buscando aquí el texto, de Génesis 15. Génesis 15. Ya, mira, aquí lo tengo subrayado. ¿Lo ve? ok.
Incluso yo lo pegué igual en el PPT. Okay. Eh, Aquí está la expresión Dabar, Yahweh o Jehová o Jehová, como le quieran dar. Aquí está. Entonces, aquí, por ejemplo, no aparece el artículo que le da la Hey, por ejemplo, adelante de la Dalet del Dabar. Ujú. Entonces, no aparece el palabra o la palabra, no aparece. Entonces, aquí debería haber por lo menos una Hey, ¿ya? Una como esta, una como esa, pero no está. Entonces, aquí simplemente dice palabra Jehová o Jehová palabra. Eh, Ahí, por lo menos, lo que el Señor a mí me ministró era que en vez de palabra Jehová, pusiera Jehová palabra, ¿no? Entonces, lo cual, igual después resonó en mí en el sentido de San Juan 1:1, cuando dice, en el principio era el palabra, y el palabra era Dios, y Dios era el palabra, o estaba con Dios y Dios era el palabra. O sea que Porque, en el principio era the bar. sí, mire, si nosotros vamos, bueno, incluso el Vine nos dice a nosotros de que el vocablo dabar, o debar, en este caso aquí es debar, si vemos con las consonantes, eh, es el equivalente, su equivalente en griego es logos. Entonces, el mismo que usa Juan. Mire, aquí vamos a Juan 1:1. Sí. Juan 1:1, y acá voy a la Nestle Aland. Nestle Aland. Entonces acá yo subrayé igual. Aquí dice el jo logos. Entonces aquí tengo el jo. Ujú. Y claro, ahí está y acá está el análisis morfológico. Y ahí usted puede ver que es bueno, es caso nominativo, artículo definido, perdón, Ujú. singular, masculino. Entonces, traducirlo como la no corresponde porque la es artículo femenino, no es masculino, de acuerdo al análisis morfológico que nos entrega el mismo Nestle Allen. Esa es una, entonces hay que decir el logos o el palabra o el llevar. Entonces después nos sigue diciendo que él era en el principio, después dice que él estaba hacia Dios, todo con Dios, y Dios estaba haciendo el logos. Y aquí está otra vez el logos, el logos, está luego, aquí, hasta ahí, voy a desarrollar. Aquí está el análisis morfológico. Aquí dice, otra vez, masculino, caso nominativo, singular, artículo definido. ¿Eh? Entonces, en base a eso, el Señor me hizo que conectara ambas cosas. Bueno, como le decía yo no tengo, voy a ser sincero, yo no tengo estudios de hebreo, de griego, teológico, no. Lo Okay. que sé, yo no me lo he enseñado, yo le tengo que dar la gloria a él. Él ha sido mi profesor, él ha sido mi maestro, y también él ha puesto en el camino de una persona que también le ha enseñado a uno cosas. Entonces, lo poco y nada que sé es gracias primero al Señor y luego gracias a las personas también que el Señor ha usado para enseñarle a uno. Okay. Y, y, y he tratado de hacer, como decía, lo más objetivo posible. Ahora, miren, le voy a mostrar el análisis morfológico igual de Dabar 15, Génesis 15. Acá yo tengo esta Biblia que me sale también las palabras, el análisis morfológico. Entonces, mira, acá me sale palabra de Jehová. Entonces aquí está palabra, este es código Strong, ¿cierto? Y acá está el código morfológico. Entonces yo le hago clic, después me voy acá al diccionario, aquí me aparece. Es un nombre, que es común, que es singular y es masculino. Y constructo descontinuo, no sé lo que es. Traté de buscarlo, pero todavía no tengo el entendimiento sobre el constructo constructivo. Pero esto fue Mm. lo que a mí me impactó. Ah, perdón. Esto fue lo que a mí me impactó. Entonces, por eso el Señor me hizo llegar a la conclusión de que Dabar, para este caso en particular, es un nombre. No es simplemente no sé, un sustantivo, algún adjetivo, no, es un nombre, es masculino. Entonces, y si nosotros aceptáramos, esta traducción, la palabra de Jehová, la aceptáramos así, tal cual como está acá, entonces aquí no debería decir la palabra, debería decir el palabra también.
lo mismo que dice en Juan 1:1. Entonces, eso es lo que puedo, no sé, mencionarle en estos momentos. No sé si eh, tiene alguna otra pregunta o tiene más preguntas con respecto a esto mismo. ¿Podría usted, hermano, regresar a rehablarnos sobre el Shema? Ah, ya, el Shema. Sí, el Shema, el Ejad y el Ekad y todo eso. Ya, ay, se me pasó, aquí está. ¿Cómo se llama? En su presentación que dio. Dame un segundito. Sí, mira. Voy a recompartir la pantalla nuevamente para que no se... Ya, aquí está. ¿Lo ven? Ujú. No, antes de eso. Sí, no, Sí, pero eso. ya, aquí está. A ver. Ya aquí. De aquí empecé. Dame un Aquí. segundito. Para que sea más grande. Ahí sí. Ahí está. Bien, perdón. Mire, se me fue para atrás. Ya, vamos a rapidito. Okay. Eh, de la pluralidad de Dios. Aquí está Elohim. Elohim. Ahí está Ejat. Ahí está el Ejat. Entonces aquí está bueno, esto es hebreo moderno, ¿no? Porque las traje de la Biblia de hebreo que me sale ahí. Yo dije hebreo antiguo porque en inglés dice Old Testament, no me acuerdo qué más, ahí está, hebreo del Antiguo Testamento, ahí está. Yo lo traduje mal, soy malo para el inglés, mano. Así que, ya, este hebreo moderno, o sea, estas tres letras que están acá en azul, perdón, son Ejad en hebreo. Entonces, si yo leo acá, estaría leyendo acá el Shema, Yisrael, Jehová o Jehová, ya digamos Jehová mejor para que sea más, como es más conocido ese nombre. Jehová, Eloheinu, Jehová, Ejad. Entonces, esas tres, así tal cual como están ahí. Ujú. Obviamente, nosotros buscamos en un texto hebreo con vocales, tal vez en alguna otra parte me aparezcan con distintas vocales, a lo mejor el Ejad, pero así tal cual como están las tres letras consonantes juntas. Entonces, en el caso, perdón. Entonces, busqué en Strong cuál es la definición de Ejad o Ekat, pero creo que es Ejad, a ver. Ah, no, puede ser Ekat igual, porque está la J aquí, en medio aquí. Está la J. Está la Dalet, ahí está la Aleph. Entonces, eh, esto es lo que me arroja el Strong. Entonces me arroja que Ejad tiene una raíz, la cual es Ahad, y que Ahad significa unificar. Entonces, Ejad no necesariamente y exclusivamente significa un único singular. También puede significar unidad o un uno plural, como utilicé ese término hartas veces, uno plural, para, ¿cómo se llama? Para que se entendiera más o menos lo que quería decir. Entonces, y el ejemplo igual que puse fue el de una taza de café. Entonces yo podría decir ejad taza de café. ¿Por qué? Porque tengo varios elementos. Tengo una taza, tengo café, azúcar y agua. Entonces los tres los juntos ya hago una mezcla homogénea y es una única mezcla, entre comillas, una única, pero son tres elementos o cuatro elementos que la conforman. Eh, Así que no sé si usted tiene alguna duda con respecto a eso. Bueno, el punto aquí es que usted dice, está bien, el Strongs, ¿verdad? Lo traduce Ejad. Déjeme ver si puedo compartir mi pantalla aquí. Voy a mostrar aquí voy a aprovechar de mostrarle igual acá en el hebreo que tengo. Sí, pero ¿Sí? déjeme compartir esta pantalla. ¿Ok? Ok. Ejad es un numeral,
Sí, sí. ¿Ok? Pero dice que es propiamente unido. Propiamente. Por ejemplo, uno, Sí, ¿verdad? unido. Unido, sí, pero propiamente unido. Por ejemplo, uno. O como ordinal, primero. ¿Ok? Entonces sigue diciendo cada uno, ciento, común, 11, primero, solo, todo, undécimo, único, unir, uno, una vez, como una Sí. vez o una vez, ¿ok? Que viene del H258. Ahora, yo no soy experto, ¿verdad? Sí, aprieta la Eh, tecla control. Aprieta la tecla control y después hágale clic al H258 que está ahí. ok, bueno, lo voy a Bueno, poner de esta manera, ¿ok? Viene de la palabra ahad, sí, esa es la raíz primaria. de la raíz primaria. Pero vida que dice aquí, dice tal vez raíz primaria. Sí, Unificar, por ejemplo, figurativamente, ordenar, como ordenar los pensamientos de uno, o sí, cortar. Si lo vamos al inglés, ok, perhaps a primitive root, a lo mejor una raíz primaria, que sí, significa unificar, eso es figurativamente colectar, como colectar tus pensamientos, o que uno vaya, que uno vaya que se vaya un camino o otro camino, sí, ¿ok? Lo cual en este punto no podemos usarlo en una manera cuando decimos de unificar como para aludir o señalar a que Dios sea más de una persona, los cuales puedan estar unificados en ¿cómo se llama? En propósito y deseo y todo eso. Porque está hablando de colectarse, o sea, de cuando uno se colecciona todos sus pensamientos y uno se unifica en su idea. Su sí. idea la trae a unificación. Ahora, si vamos al Brown Driggs, sabemos quién es el Brown Driggs, ¿no? No, no sé, ahí Okay. Brown Driggs son Ah, uno sí, de sí, igual. los... Sí, Sí, sí. igual. Ok. Brown Driggs, los cuales son ellos hebreos, ¿verdad? Mm, Y tienen gran mayoría en entendimiento, ¿ok? Proviene del Hitpael en el hebreo, ¿ok? Que significa de ir un camino o el otro, o ser sí, agudo, ¿ok? Dice que probablemente relacionado con el BDB y el Strongs, probablemente es una raíz primitiva, sí. primaria. Entonces, si regresamos al 259, yo no soy ¿cómo se llama? Tan Mire, experto. al ladito del. ¿Le doy al Acá, control? no, mire, ve los binoculares que están ahí, abajito de Brown Drive Bridge. Los Eh, binoculares, ¿los ve? ¿Cuáles? Mire, está ¿Aquí? ahí, los binoculares, al, la- Ajá. al ladito Ahí. izquierdo hay una lupa, al lado izquierdo hay una lupa sobre una hoja. Ajá. Al ladito de esa lupa hay una flechita. Hágale clic Esa. a sí, ¿Ok? ahí debería volver. Hágale clic de nuevo a la flechita. Ok. Ahí. Quiero llegar aquí ¿Mm? al 250 y... Ejad era el primero, ¿verdad? Sí. Entonces vamos al brings aquí. ¿Ok? El brings dice uno de número. ¿Ok? Y aquí ¿Sí? comienza a decir un número, cada uno, cada cual, cierto, un artículo indefinido como solo, una vez por todo, uno, otro, el uno, el otro, uno después del otro, uno por uno. Primero, 11 en combinación, 11 ordinal. Sí. ¿Okay? Es un adjetivo y su número es H258. Mm. ¿Ok? BDB
te lo da igual. Ok. Y preguntaba a mi hermano, déjeme dejar de share. Cerrar aquí. Y le preguntaba a mi hermano en ese punto, ¿verdad? Porque para mí, yo no tengo tanto entendimiento y conocimiento, pero sí tenemos hermanos y hermanas que sí tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Para mí, en ese punto parecía más forzado el querer usar, sacar de contexto gramatical la palabra ejad. Claro, yo cité, por ejemplo, casos como cuando Adán con Eva dicen, Uh-huh. vamos a hacer una sola carne, pero ahí hay dos personas, hay Sí. dos personas distintas y utilizan el término ejad, el mismo Ajá. término que aparece en el Shema. Son las mismas Sí. tres palabras, la Aleph, Exacto. la Het y la Dalet. Entonces, tal cual como están ahí. Y Ok. igual el otro ejemplo que cité es el ejemplo de que la Tierra, por ejemplo, todos los habitantes de la Tierra son uno, todo el Sí. pueblo es uno. Y Ajá. como son hartas personas, un conjunto de personas que son un ejad. Entonces, después el otro término que utilicé igual es el Génesis, perdón, el otro es de Éxodo, cuando todas las voces suenan al unísono. Y Exacto. Ejad Pero, también. Entonces, exacto. Entonces, sí, ahí expliqué de que no exclusivamente Ejad significa un uno singular. Eso fue lo que dije, no exclusivamente. O sea, no estoy diciendo de que no signifique un uno singular, sí. sino que no es exclusivamente eso. También, de acuerdo al contexto bíblico y a lo que nos dice acá la Escritura, también puede ser una unidad. ¿Ya? Entonces, Recuérdese, recuérdese que si vamos a la palabra, al 258 de no ejad, sino ekad, Ejad, sí. ¿verdad? La palabra significa de colectar Sí, todos los pensamientos en uno. Entonces, sí, cuando lo vemos en esa forma de, de de palabra de raíz, su raíz, ¿verdad? Primaria, de had, es ekad, colectar todo. Entonces, cuando usamos la palabra en el contexto de que todas las voces sonaron como una, ¿verdad? No sí. está diciendo, es que no podemos señalar a Dios, ¿verdad? En esa pluralidad o unidad. Por Sí. ejemplo, si eh, ¿verdad? Para añadir, lo que pasa es que igual, dentro de las cosas que dije, yo dije que también Sí, sí, era probable, ajá, eh, era tan válido, por ejemplo, traducir Jehová uno es, era tan válido eso como traducirlo Jehová unidades o Jehová unidades, de acuerdo a que el vocablo de Had, que está en el Shema, exactamente así como está escrito, se utilizan las partes que cité, y hay más partes todavía, sí. claro, pero mirándolo en la ideología o la idea del hebreo, el hebreo nunca piensa que Dios es una compostura de pluralidad. Entonces tenemos que verlo en ese asentamiento, ¿me Y ahí, entiende? El hebreo nunca mira a Dios como que Dios es tres personas que son unidos, ¿verdad? Esas bases que nosotros, por ejemplo, los ejemplos que usted está usando, son bases que provienen de un asentamiento, de una teología que ya ha sido preimpuesta. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, lo que usaste de Génesis 2, ay, versículo 24, ¿verdad? Mira, lo cual ya yo he visto esto. Esta es mi respuesta que yo he dado. En eso déjame compartir y lo pondré. lo Lo otro igual pondré. que la Ajá. Septuaginta, igual, y si usted ve la Septuaginta, ahí se utiliza el término eis, que es el mismo que Jesús utiliza en Mateo cuando dice, citando el pasaje de Génesis, y se unirán, por tanto dejará al hombre padre y su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y serán una carne. Ahí ese Sí. término sola lo agregaron porque es una carne, ¿no? Ok. Entonces, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, se la veo. Ok.
Entonces, dice, el contexto es, mire, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, a llegarse a su mujer y serán una sola carne. Estos versos nos llevan a hacer estas preguntas. ¿Cómo es que el hombre y la mujer se hacen una sola carne? Dos, conociendo la respuesta de la pregunta anterior, ¿es así de la misma manera que las tres personas de la Trinidad se hacen una? ¿Ok? Notemos lo que estoy preguntando, ¿me entiende? Notemos lo que estoy preguntando. El hombre y la mujer se hacen una sola carne, ¿cómo? Por medio de la copulación. La pregunta entonces sería, conociendo la respuesta de esta pregunta, ¿es así de la misma manera que las tres personas de la Trinidad se hacen una? Algunos ¿me entiende? Algunos se han enojado conmigo, me dicen que yo he blasfemado. No estoy blasfemando, solamente estoy llegando a que pensemos, solamente eso. Entonces miremos el contexto. Es evidente que el verso está hablando de dos diferentes individuos, cuales por una acción corporal, la copulación, se convierten en una sola carne, aunque todavía siguen siendo dos. Ahora, ¿necesito yo tomar el tiempo para explicar cómo científicamente se hace el acto copulativo? ¿Lo que sucede? No creo que es necesario. Entonces, yo creo que igual es como una falacia eso lo que usted acaba de decir. ¿Por qué? ¿Perdón? Yo creo que es una falacia lo que usted acaba de decir. ¿Por qué? Porque el texto bíblico no nos está diciendo cómo llegan a ser una sola carne, sino que nos está diciendo que son una carne, ¿no? Pero no está dando énfasis en cómo llegan a ser una carne. El punto es lo que dice el texto. ¿No lo dice el texto así? La Escritura dice, creo que en Corintios, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Sí, pero no estamos hablando de Primera de Corintios, mi hermano. Estamos hablando de Génesis 2:24. ¿Cómo dice el verso? Porque usted se está enfocando en cómo llegan a ser uno. No, pero el verso, ¿qué dice el verso, mi hermano? Dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y los dos? Pero esa palabra unir, ¿qué significa la palabra unir? No, pero ¿y los dos qué? Una carne. ¿Pero qué significa unir? Porque usted está hablando ahí del acto. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a Génesis 2. Por lo menos. Vamos a 2:24. No da la idea de una relación sexual. Pero de eso es que está hablando. Está hablando de una relación sexual. Porque así se unirá. Eso lo explico yo en lo que le voy a leer. Eso está explicado ahí, porque de eso es lo que habla, estimado. ¿Verdad? Mira lo que dice. ¿Cuál versión usamos? ¿Cuál usamos? El código Strong 1692, la palabra unirá. Sí. Llegaremos ahí, no se preocupe, hermano. Pero estamos mirando lo que dice el verso, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer. Y allegarse es, ¿ok? A su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿cómo llegan ellos a hacerse una sola carne? Es la pregunta. ¿Cómo llego yo a hacer una sola carne con mi esposa? A través de unirse. A través de unirme. ¿Y cómo me uno con ella? ¿En qué manera? No solamente el acto sexual es una forma de unirse. Exacto. Pero es lo que el Señor está hablando aquí. Porque fíjese, miremos lo que... Miremos. ¿Verdad? Dice, la palabra serán, ¿cuál está antes de la palabra una? Ayah, ese es ayah en hebreo. Totalmente es ignorada cuando queremos decir que esto es en la misma manera que la Trinidad se hace una. La ignoramos totalmente en este punto. ¿Ok? Ahora dice, miremos la palabra serán. La palabra serán es haya, raíz primaria, composición del 1933, existir, ser o llegar a ser, tener lugar, no meramente cópula o auxiliar, acontecer, andar, bendición, caer, carecer, casar, causar, cobrar, cometer, conducir, conseguir. Dice todo esto aquí, ¿ok? Llevar, obtener, ocurrir, orden, permanecer. Pero que la palabra, siendo raíz primaria, es una composición de 1933, que es Java, ¿ok? Raíz primaria, compostura de 1.83 y 1961, supuestamente significa propiamente respirar, ser, en sentido de existencia. Entonces allí quedará con la mira de ser, descender, los que te, porque, ser como verbo. La palabra Abba
Raíz primaria, desear algo, codiciar, codiciar, codicioso, desear, deseo, incitar, querer, vehemencia. Entonces, cuando somos estudiosos concienzudos, podemos notar que esto tiene que ver con un acto. Ahora, si vamos ahora veámoslo más claro con la palabra llegarse. La palabra llegarse es dabak, afectar, ahí asirarse o adherirse, seguramente agarrar por persuasión, abatir, acercar, alcanzar, apegarse, dejar, endurecer, entregar, juntar, ligar, pegar, perseguir, quedar, seguir, trabar, unir. Entonces no puede quedar duda del contexto. Entonces, aquí lo que está hablando es que dos cuerpos que fueron creados, uno fue creado primero, y del cuerpo que fue creado primero, Dios creó otro cuerpo del mismo cuerpo que fue creado primero, y ya no es un solo cuerpo como lo era antes de que el segundo cuerpo haya sido creado, ¿verdad? Ahora son dos cuerpos que buscan el ser uno por medio de la copulación. Ahora miremos la palabra una, echad, ¿ok? Unido, ahí uno, como ordenado primero, cada uno siendo es como ordenado, como 11 primero solo, un décimo único, unir uno una vez, que viene de Akkad, lo cual vimos, ¿ok? Cuando esta palabra se refiere a Yahweh Elohim, es siempre en el contexto de número cardinal o número de orden. El contexto de estas escrituras son muy más claros. Dios creó al hombre, el hombre creó y del hombre creó a la mujer, ya eran dos. El hombre primero, después la mujer, y para que esos dos sean una carne, hay un acto que los une, la copulación. ¿Ok? Entonces aquí, y no lo digo esto en forma de maltrato, sino que el trinitario queriendo encajar este dogma dice que la Trinidad es más fácil de entender si miramos a la unidad de las tres personas como la unidad del hombre y la mujer. Entonces eso lleva a grandes problemas si miramos en el total contexto, ¿verdad? ¿Entiende? Decía yo que lo que te está diciendo es una falacia porque usted sabe lo que cuál es el término, perdón, ¿sabe lo que significa el término hebreo yada? Explíqueme, hermano. Bueno, ahí lo puede buscar usted si quiere, para que vea que no le estoy mintiendo. Yada es H3045. Ya, ese es el término hebreo que se traduce al español muchas veces como conocer. Y usted lo puede leer, por ejemplo, en Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva. Pero también usted lo puede leer en el profeta Isaías. El Señor le dice que había que conocerlo a él. Y si yo, por ejemplo, me dejo guiar por el contexto, también voy a formar una falacia. ¿Por qué? ¿En qué sentido voy a formar una falacia? En que, o sea, si para Adán y Eva el término conocer significa, entre comillas, un acto sexual, entonces yo tengo que tener un acto sexual con Dios cuando Él me dice, tengo que conocerlo. ¿Entiendo, no? Entonces, ¿cómo me uno con el espíritu? ¿Cómo me uno yo con el Claro Dios? que no es un acto sexual si me uno con el espíritu. Si yo me uno con el espíritu, si el hombre se une con el espíritu, llega a ser un solo espíritu con él. Claro que no estamos hablando de un acto sexual, pero si usted toma el contexto de lo que se está hablando, específicamente en Primera de Corintios, del cual usted lee, creo que es el capítulo 6, 3, 6, sí. Versículo del adelante, donde dice que el hombre que se une con una ramera o con, ¿verdad? Se hace con ella una carne. Sí, así dice, ¿verdad? Entonces dice, pero el hombre que se une con el Señor, se hace con él un espíritu. Mira, ¿Me entiendes? Dice, por ejemplo, el Señor se dice a Jeremías, capítulo, le dice, antes que te formas el vientre, te conocí. Utiliza la palabra ya. Entonces, yo que, no, pero el contexto ahí en Jeremías y Isaías no nos lleva a entender que es conocer en una forma sexual. No nos llega, el contexto no nos guía a eso. Pero el contexto de Génesis 2:24 sí, amado. El contexto que usa Pablo en el griego en Primera de Corintios capítulo 6, donde dice el que se une a una ramera se hace con ella una carne, porque entonces Pablo nos señala, porque el Señor dijo,
nos señala a Génesis. Génesis 2, donde Pablo nos señala que por eso es que el que se une con la ramera se hace con ella una sola carne, porque como dijo él, o sea, nos señala a Génesis capítulo 2, el cual usted está hablando, y nos deja ver que ahí está hablando del acto copulativo. Pero cuando hablamos de conocer al Señor y de que el Señor me conoció antes de que yo naciera, el contexto en sí no nos está hablando de un acto copulativo, nos está dando a entender que es un acto ya, Jesús, Dios me conoce porque Él fue el que me creó en el vientre de mi madre, pues Él sabe quién yo soy y me conoció antes de eso, porque Dios es el que lo conoce todo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces no podemos decir, no podemos usar una sola palabra y llevarla a diferentes versos y sacarla de su contexto. No, sí, en eso estamos de acuerdo. Por eso yo igual cité, no solamente Génesis 2:24, también cité otros pasajes más. Por ejemplo, cité Éxodo 24:3, cité también Génesis 11:6. Cité, dando que también se utiliza el término de Had para indicar la unión de varias cosas. Entonces, el Génesis, por eso le dije, si hubiese sido por mí, estaríamos leyendo, yo creo, como más de 100 casos aquí donde el término de Had se utiliza en referencia de unidad de cosas. Entonces, ahí el Génesis 24, puedo estar equivocado, es verdad, pero no es el único caso. Ahora, si fuera ese un caso aislado, ahí sí te creo que estoy equivocado. Por lo tanto, tendría que refutar cada uno de los casos posibles donde aparece el término de Had indicando un uno plural. No sé, porque el Génesis 24 no es el único. Hay más casos todavía. Entonces yo cité tres nomás, porque sé que el tiempo no da y aquí estaríamos hablando tal vez toda una semana sin parar. Nadie vería este video después. Entonces, ese es el tema, que el uso por eso que después terminé diciendo en mi enunciado, es válido traducir Jehová uno es, si es válido, pero también es válido decir que puede ser traducido como Jehová unidad es, por los demás casos en que el término de Had se utiliza como la unión de varias cosas. Y ahí dejé abierto, o sea, es válido. Los dos casos son válidos, entonces ahora estoy siendo lo más objetivo posible, porque no es que esté forzando los textos, no lo estoy forzando porque estoy dando en su contexto y no es un ejemplo aislado el que estoy utilizando. Si yo estuviera utilizando un ejemplo aislado o un único caso, ahí yo podría decir aceptar que estoy forzando el texto, pero no lo estoy forzando porque estoy presentando más casos. Incluso puedo animarlos también a que busquen los demás casos. Pueden ahí hacer una búsqueda, ya si tienen la Biblia electrónica o si tienen un diccionario Strong o una Biblia con código Strong, buscar ahí en todos los casos donde aparece Had. Si son un montón de casos, a ver, que nos detuviéramos a buscarlo, yo creo que nos faltaría un montón de tiempo a analizar cada uno y refutar uno por uno. Porque... pero estoy de acuerdo con usted que hay muchos versos que aparece la palabra Had, ¿verdad? Y es cierto. Pero lo que le insto a todos los que yo tengo la bendición de tener conversación con ellos, lo que le insto es que busquen el contexto. Sí. No saquemos el texto, ¿verdad?, de fuera de su contexto. Sé que usted cree y entiendo el por qué siente que yo estoy diciendo una falacia concerniente a Génesis 2:24, pero ahora pensé que me retracto. Tenemos que ver que el contexto ahí es el acto sexual. El acto sexual ahí. Entonces no podemos usar Génesis 2:24 para decir que Dios es uno, así como el hombre y la mujer es uno. Sí, como dice el Señor. Me retracto de eso. No fue un buen ejemplo, pero hay más ejemplos todavía. Yo sí, total. Entonces, todavía el de Génesis 11:6, Éxodo 4:3, y son los únicos tres. Tengo más casos, no los guardé acá. Así que otro día lo podemos compartir. Ahora, mi hermano, ¿qué le parece si hacemos esta primera parte? Y el próximo viernes lo hacemos segunda parte. Y si tenemos que llegar a una tercera parte, lo hacemos. Conmigo no hay problema. Estamos charlando, ¿verdad?
si usted, si usted me No, es no. amable y me comparte sus láminas que he preparado y todo, para Ujú. yo así poder verlas una por una y presentar mi objeción. ¿Está Sí, bien? no hay problema. Ok. Pero hay un pequeño detalle, sí. Dígame. Me faltó agregar como dos ejemplos, que son el tema Ok. del acorde musical y el tema de las ondas mecánicas, que son ejemplos, como citamos, porque Pablo dice que a través de las cosas hechas es posible entender lo invisible de Dios, Ujú. posible verlo, entonces Sí. su eterna deidad. Entonces, son ejemplos, bueno, tampoco uno quiere caer en lo que es el modalismo, porque el modalismo al final estaría contradiciendo lo que estaba diciendo, pero son ejemplos puntuales. eh, Y si yo le digo a usted que el modalismo era la principal creencia en el primer y segundo siglo. ahí no sé si, no sabría si creerlo o no, tendría que tener Sí. tal vez algún Lo que hoy llamamos nosotros la unicidad. bueno, yo tenía entendido que sí, 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 es verdad, sí, es verdad, sí. Sí, porque la historia, eso es lo que dice, que el modalismo era eso. Sí. Pero otra cosa igual que no sé si usted le quedó preguntas con respecto a lo que cité en el enunciado del pasaje de Juan 8 acerca de los testigos. Eh, pues podemos mirar eso en la siguiente, hermano, porque ya me imagino que para usted van a ser la medianoche Sí. y para mí van a ser las 11 de la noche. Eh, pues ni he visto a mi bella esposa que salió del trabajo. Llegó un poquito tarde a la casa y ni la he visto ni la he saludado. Y ella salió al trabajo antes de las 8 de la mañana. Eh, Ah, ya, entonces, pero sí, hermano, por favor, continuemos. A los hermanos y hermanas y amigos y amigas que nos están mirando, vamos a continuar esta charla el viernes que viene a la misma hora. A lo mejor no, será a las 8:30 mi hora, a las 9:30 bueno, Chile y a las 10:30 Argentina. Así que, por favor, sintonicen, estemos de ahí y si tienen preguntas, prepárenlas, miren de nuevo el video, el programa que se hizo hoy, por favor, queremos que todos nosotros hagamos parte, queremos que todos nosotros pues tengamos algo que decir, algo que preguntar y le prometo que tomaremos el tiempo para contestarle sus preguntas, para leer sus objeciones, para leer sus respaldos y haremos todo eso. Pero por falta de tiempo, no porque queremos, sino por falta de tiempo, sé que para el hermano Francisco, a lo mejor siendo tan joven, él pueda quedarse toda la noche hablando, pero ya yo estoy medio viejo y pues, y mi cafetera no quiso funcionarme hoy. A ver qué pasa. Pero les agradecemos su tiempo. Les agradecemos el tiempo, hermano Francisco. Muchas gracias. ¿Ok? gracias a usted. El viernes que viene, en serio, continuaremos. Y por favor me manda las láminas para yo no tener que ponerme a ver el video, ¿verdad? Y sacarlas, sino que ya las tengo ahí. No hay Muy problema, bien. no hay problema. Una despedida, hermano. ¿Cómo se pueden comunicar con usted? ¿Qué programas usted hace en Radio Tetelesté? Déjele saber a los hermanos, por favor. Bueno, de lunes a viernes estamos en la radio de Telestate, más o menos desde las 11 de la mañana adelante, con música, con predicaciones y también con un programa que hago yo que se llama Pensando en Voz Alta, Uh donde -huh. invito a los hermanos a pensar en voz alta las palabras del Señor, no cualquier cosa, porque es muy edificante pensar en voz alta las palabras del Señor. Amén. Así, y sobre todo con la gente que está alrededor y con los hermanos también. ¿Sí? Y también, bueno, de vez en cuando lanzamos otro programa que se llama El Despertar de los Evangelizadores y también tenemos reflexiones con a evangelizar. Son esas Amén. tres secciones que hay, cuando las hacemos, pensando en voz alta está casi todos los días. Y las otras secciones están ahí día por medio o una vez a la semana, digamos.
sacando videos. Entonces, Amén. un canal en YouTube se llama A Evangelizar, una A, Evangelizar. Eso es sencillito. Amén, amén. Muchas gracias, estimado. Y como ustedes saben ya, yo soy el pastor Luis F. Padilla, su amigo, su hermano, su consiervo en el Señor. Me pueden encontrar aquí en Radio Tetelesté los viernes a las 8:30 hora de Chicago, México, a las 9:30 hora de Chile y a las 10:30 hora de Argentina. Gloria al Señor. Y los sábados me pueden encontrar, usualmente mi programa comienza a las 2:30 hora de Chicago y México, 3:30 hora de Chile, pero mañana, este sábado, tenemos un invitado especial, el estimado hermano Alexander Escobar Cerrato. Él nos va a hablar sobre 2 de Corintios 13:13. Y por causa de su tiempo, vamos a mover el programa a la 1:30. Será a la 1:30. Mañana, mi hora, que serían las 2:30 de ustedes en Chile, y a las 3:30 de Argentina. Así que, mis amados hermanos, muchas gracias por todo. Hermano Francisco, gracias por su tiempo. Gracias por charlar conmigo en su programa Meditando en la Palabra. Así que la paz del Señor, que el Señor le guarde, le cuide, les protege en todo. Señor le dé a cada uno de ustedes un sueño reparador en el glorioso nombre de Jesús. Así que buenas noches y chao. No, mi hermano. Amén, hermano. Gracias.